Muy buenos días, en este momento comenzaremos la explicación acerca de cómo preparar la manga para su posterior fusionado o peinado dentro de un ODF y una manga de fibra óptica en ese orden. Bueno, primeramente realizamos un corte en las dos chaquetas de exterior e interior de lo que viene a ser la fibra óptica con el cortador de fibra óptica. Se retira este pedazo de las dos chaquetas y tenemos la fibra desnuda que está recubierta solo por los hilos de protección. Posteriormente realizamos un medido ya sea con regla, con metro o incluso puede ser de manera no solo teórica, sin ningún tipo de ayuda, de aproximadamente unos 80 centímetros de largo, ya que es más o menos el largo que nosotros necesitaremos para poder fusionar lo que es la fibra dentro de estos dos elementos que ya se habían mencionado antes, como son la manga y el ODF. Bueno, como vemos aquí, realizamos la medición y donde nosotros realizamos una marca, un pequeño corte, ya que esto servirá a que al jalar con los hilos de rasgado, nosotros podemos evitar pasarnos de los 80 centímetros o de nuestra marca previamente realizada. Bueno, una vez que nosotros tenemos ya marcado nuestro lugar de fin o nuestro punto final, procedemos a realizar un pequeño corte o un camino guía con una cuchilla, filete o algún objeto corto punzante que nos ayude a cortar lo que son las chaquetas para que pueda el hilo de rasgado pasar al inicio un poquito más fácilmente. De esta manera nosotros también podemos ver que podemos utilizar ya sea un playo, alicate u otro instrumento de las herramientas que nosotros tengamos en ese preciso instante como cabo para poder envolver el hilo de rasgado de la fibra y no evitar nosotros realizar un esfuerzo con la mano y que este proceso resulte de mayor facilidad con este tipo de elementos. Como podemos ver aquí, nosotros podemos utilizar el mismo tubo de la fibra que habíamos pelado hace poco tiempo, de esos 10 centímetros, para poder envolver lo que es el hilo de rasgado y posteriormente simplemente jalar de manera vertical, no hacia afuera, ya que el hilo puede romperse y de esta manera sacar todo lo que es la chaqueta. Una vez sacadas las chaquetas, procedemos a limpiar con los pañitos húmedos. Muchas veces estos están envueltos en alcohol o simplemente muchas veces no lo están. Procedemos a romper el hilo amarillo que viene recubriendo a la fibra para de esta manera poder devanarlo de mayor facilidad. Procedemos a separar los buffers que recubren a la fibra óptica. Como podemos ver en el video, separamos los buffers, separamos los hilos y vamos cortando las partes que no nos ayudan en este proceso de fusionado o en el proceso de devanado de lo que es la fibra óptica. Cabe recalcar que como tip o como consejo, el hilo que envuelve, el hilo amarillo que envuelve al ebanado de la fibra para que este no se suelte, cabe romperlo en dos partes y jalarlo hacia la parte exterior, no hacia la parte interior, porque ya que puede enredarse y posteriormente dará un poquito de problemas al devanar lo que son los buffers de fibra óptica. Como podemos ver aquí, nosotros lo hemos bajado hacia la parte de abajo y se ha enredado de una manera un poquito grotesca, se podría decir, y nos interrumpe un poco el devanado de la fibra, lo que si se hubiera jalado para la parte exterior de la fibra, es decir, para la parte cortada, esto no habría sucedido. Bueno, una vez devanada la fibra, procedemos a realizar lo que es el armado de la manga, ya que la fibra está lista y preparada. Como esta manga es una manga para exteriores, viene herméticamente sellada para evitar la entrada ya sea de fluidos como la lluvia y proteger a la fibra óptica y la fusión de esta misma de elementos adversos como lo acabamos de decir, la lluvia, el calor, muchas veces el granizo o cualquier tipo de complejidades climáticas que pueda suscitarse. Como podemos ver aquí, separamos la tapa, las dos partes de la fibra óptica, cuidando que el plástico de seguridad, el plástico hermético esté correctamente puesto. Preparamos lo que es la manga, zafando la correa de amarre. Procedemos a quitar lo que es el plástico de protección de la zona de fusión o de la bandeja de fusión. La bandeja de empalme se conoce comúnmente. Como vemos aquí, estamos quitando esa protección de plástico que posteriormente se la puede volver a colocar o no, dependiendo de los requerimientos y la cantidad de hilos a fusionarse en esta manga.
Como podemos ver aquí, ya tenemos los hilos pelados. Procedemos a realizar una medición por el buffer de entrada siempre. Procedemos a realizar una medición por el buffer de entrada para poder ver aproximadamente cuánto es lo que nosotros debemos de retirar el buffer. En este momento, por cuestiones de práctica, nosotros hemos decidido trabajar simplemente con los 4 primeros colores de los buffers o de las protecciones de lo que es la fibra óptica. Estos colores son el verde, el azul, el anaranjado y el café. El código de colores se lo puede revisar en cualquier parte de internet, o posteriormente estaremos subiendo de igual manera un video explicando lo que es el código de colores y cómo funciona. Bueno, nosotros procedemos con la cortadora de fibra óptica, con la primera de sus hendiduras, a realizar simplemente un corte a la medida. Como podemos ver aquí, se realiza un corte en lo que es el buffer de manera un poco inclinada, ya que si se lo hace de manera horizontal totalmente, este podría cortar los hilos de fibra. Simplemente se hace una pequeña hendidura y posteriormente se lo puede jalar o bien con la pinza o bien se lo puede jalar con nuestras propias manos, ya que cortada la fibra el buffer sale de una manera súper fácil. Este procedimiento se lo repite con los 4 hilos con los 4 buffers o con todos los buffers de protección que vayan a ser empalmados en la fibra. Es decir, nosotros tenemos fibras de 12, de 6 hilos, de 48, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este procedimiento se lo realiza con todos los buffers que vayan a ser fusionados en esta manga. Como tip se les recomienda no sacar los buffers en ese instante, sino ir sacando, jalando y al mismo tiempo ir limpiando los hilos de fibra, como pudimos ver exactamente aquí en el video. No se va a limpiar totalmente, pero sí ayudará a que estén las fibras un poco limpias. Cogemos el pañito, volvemos a limpiar lo que son las fibras ópticas, los hilos de fibra, que posteriormente serán fusionados y peinados en la manga. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos ya los buffers retirados, los buffers de protección de la fibra. Procedemos a colocar el tubo de fibra en lo que es la entrada en el buffer de la manga. Procedemos a colocar los hilos de fibra también en lo que es la bandeja de empalme. En este momento no vamos a realizar el proceso de fusión, simplemente el proceso de armado de la manga. En otro de nuestros videos subiremos lo que es el proceso de fusión de este. Procedemos también a atornillar lo que es el miembro central de fuerza en la sujeción que ya viene por defecto en cualquier manga u ODF. Como podemos ver aquí, nuestro compañero está atornillando lo que es este miembro central de refuerzo, lo cual nos ayuda para el momento de fusionar o de poder pasar para la fibra óptica, que ésta se mantenga sujeta muy bien a lo que es la manga. También procedemos a colocar la amarra en la bandeja de empalme para sostener de esta manera la fibra. Cabe recalcar que simplemente debe ser una sujeción no tan apretada, ya que podría generar atenuación o algún tipo de pérdida en la fibra, o en el peor de los casos tal vez romperla o generar algún doblez en la misma, ¿sí? Entonces simplemente debemos sujetar la fibra intentando que se sujete en lo que es los buffers. Por eso se recomienda al inicio medir aproximadamente cuánto se debe romper o cuánto se debe retirar de los buffers para que se pueda realizar este procedimiento. Se rompe el resto de la amarra y el resto de hilos ya quedan para la posterior fusión o para el peinado. En este momento, como podemos ver, estamos ingresando los tubos de fusión de la fibra como si nosotros fuéramos en este momento a fusionar, simplemente como métodos didácticos para poder indicar cómo es que va. Hay que tomar en cuenta que una recomendación es ver hacia dónde nosotros vamos a girar la fibra óptica dentro de la bandeja de empalme. Es decir, en una manga nosotros vamos a inyectar o vamos a colocar dos tubos de fibra óptica, uno de entrada y uno de salida, ya que como se sabe bien, la manga normalmente se utiliza para unir dos tramos de fibra óptica que se han roto, o digamos de esta manera en la colocación de fibra óptica, dos tramos de fibra óptica que ya se han terminado los rollos y necesitamos empalmar esto en una postería. Por lo tanto, como vemos aquí, necesitamos ver bien exactamente hacia dónde girar la fibra óptica. Bueno, más bien dicho, los hilos de fibra óptica, ya que estos deberán ir en una dirección tal que podamos realizar la fusión correctamente y se empalmen de manera correcta sin realizar ningún esfuerzo con la fibra que entrará por el buffer
por el otro buffer de la manga para poder realizar la fusión y que los tubos de empalme queden correctamente integrados en las respectivas casillas de la bandeja de empalme. Como podemos ver aquí, se le realiza un acomodo, se los presiona sin mucho esfuerzo, ya que estos huequitos de la bandeja están diseñados específicamente para este tipo de cuestiones. La experiencia dicta que muchas veces estos tipos de hendiduras están un poco apretadas a lo que es la fusión, por lo tanto genera un poco de pérdidas. Muchas veces es necesario romperlos o buscar una manga de algún proveedor que resulte que tenga las hendiduras de la bandeja de empalme un poquito más gruesas para que la fusión quede más esbelta, más suelta, y de esta manera poder realizar los trabajos de mejor manera. Como podemos ver aquí, se realiza el peinado de lo que es los hilos de fibra óptica en este momento sin realizar la fusión, para que pueda quedar de manera más estéticamente visible, mucho mejor. Sí, como podemos ver, ahí están los tubos de empalme de fusión, y de esta manera queda la fibra totalmente peinada en este momento. Bueno, a continuación vamos con lo que es el armado del ODF. Una vez preparada la fibra, se ingresa el tubo de fibra óptica por la parte posterior de lo que es el ODF. Se asegura el miembro central de refuerzo, el tornillo de sujeción que se encuentra en cualquiera de las dos entradas de lo que es este ODF para los tubos de fibra óptica. De igual manera se mide las vueltas, en este caso, que queramos que dé lo que es la fibra, para poder retirar de igual manera los buffers de protección que se encuentran recubriendo a los hilos de fibra óptica. Como podemos ver aquí, realizamos una medición más o menos tasando o más o menos viendo que quede correctamente peinada la fibra, y en este momento realizamos un pequeño corte en lo que es los buffers para podernos dar cuenta de cuánto es lo que tenemos que retirar de esta capa de protección de los hilos de fibra. Si bien es cierto, muchas veces simplemente se lo retira de ahí, no es una buena, se le coloca una marra y se lo retira desde la parte de la bandeja. No es una buena técnica, digámoslo de esta manera, ya que muchas veces puede, al momento de jalar los buffers de protección, soltar lo que es la bandeja o dañar el ODF en este caso, o tal vez, en el peor de los casos, romper los hilos de fibra. Bueno, como tal y como se realizó con la manga, se colocan en los hilos de fibra que ya están retirados del buffer lo que son los tubos para la fusión. Estos tubos sirven para proteger a la fusión cuando ya se empalme con otros hilos de fibra óptica. En este momento simplemente los ingresamos por métodos de estudio para poder indicar y colocarlos de manera exacta en lo que es la bandeja de empalme, y realizar el peinado de una manera más correcta, se podría decir de esta forma. Como podemos ver aquí, tenemos todos los hilos. eh, Hay muchas técnicas para realizar este procedimiento. Se puede ingresar todos en forma de escalera o ingresar uno por uno. Depende de la habilidad de la persona que esté realizando esta tarea, o de la experiencia, muchas veces también de la misma, que tenga con el pasar de los hilos de fibra. Como podemos ver aquí, ingresamos los 6 hilos de fibra con los que nosotros estábamos trabajando, ingresamos los tubos de fusionado y procedemos a peinar lo que es posteriormente la fibra óptica. Intentamos que todos los tubos se encuentren al unísono digámoslo de esta manera, en el mismo rango de dimensión de lo que es todos los tubos en sí, para que todos estos entren de manera adecuada en la bandeja de fibra. Y como podemos ver ahí, se los coloca en la bandeja de fibra de uno en uno sin realizar mucha presión, ya que estas están creadas específicamente para esto, y el resto se lo peina. En este momento, claro, se lo peina, pero cuando se realice la fusión, aquí en donde los tubos están de fibra, ya se notará la separación entre los dos. Bueno, a continuación nuestro compañero Pedro Vaca nos explicará acerca de las pérdidas por doblez y cómo éstas pueden dañar o perjudicar en un enlace de fibra óptica. Dentro de lo que son las pérdidas por curvatura, un aspecto a tener en cuenta al momento de manipular la fibra óptica es el radio de curvatura. Este nos dice cuántos nosotros podemos doblar la fibra óptica para que la luz pueda transportarse sin ningún problema. Pero también existe un límite para poder doblarla, porque si se lo hace mucho, se podrá observar cómo la luz no atraviesa la fibra y se pierde,
generando atenuación y por ende generará pérdidas.